Como dicen, que recordar es volver a vivir. Y hoy, en este mes, qué bonito es recordar todo el tiempo pasado. Hace ya muchos años atrás, más de 45 años de estar yo en este movimiento, allá por el año de 1977, cuando entramos a la obra del Señor. Entramos a través de una invitación que me hizo mi hermana para poder entrar al movimiento del Club de Conquistadores. Fue unos momentos bastante, no tanto que a mí me gustaba, porque nunca había estado en algo así. Me llevaron, y como una persona nueva cuando llega al club, pues uno se queda ahí como pollo comprado, decimos, ¿no? Y yo me quedé viendo allí a todo lo que estaban haciendo. Y mi hermana era la que dirigía el movimiento, la que dirigía el Club de Conquistadores allí en Soyapango. Y yo veía que a discreción, descanso, atención firme, yo decía, qué feo lo que están haciendo. Y me fue gustando, poco a poco me fue gustando. Y al fin, pues que me hicieron poco a poco entrar a las filas, y después yo ya estaba haciendo a discreción, descanso, firmes, ¿verdad? Junto con todos los muchachos que había en ese entonces, porque el Club de Conquistadores, cuando yo entré, iniciaba ahí en la iglesia de Soyapango, y de alguna manera fue creciendo, a llegar a un momento que tuvimos más de 80 miembros en el Club de Conquistadores. Era un ente ganador de almas, porque cada uno que entraba se bautizaba y se metía al club y estaba en las actividades del club. Yo fui uno de ellos. En el año de 1977 entramos a la iglesia, fui bautizado en la iglesia central de San Salvador, y de ahí no he parado hasta hoy en día. Solo recuerdo que estuvimos en el primer campamento allá en San Ignacio La Palma. Me recuerdo cuando nos dijeron es el primer campamento, y entonces todos nosotros empezamos a prepararnos para poder ir al primer campamento de lo que era en ese entonces la Misión Adventista Salvadoreña. Yo me recuerdo que tuvimos varios clubes allí, entre ellos estuvieron los clubes de San Marcos, estuvo también el Club de la Central de San Salvador, estuvo también el club de Ciudad Delgado, estaba también el club de Cuscatancingo, si más me recuerdo, San Jacinto, y habían varios clubes, pero no eran tantos clubes. Y entonces de allí nos llevamos la primera experiencia nosotros, que cuando nosotros fuimos a ese primer campamento, llegamos de noche, nunca habíamos hecho eso. Nos habían llevado y nos equivocamos, bajarnos en el lugar donde era, el transporte nos dejó, y tuvimos nosotros que agarrar todas las maletas y empezar a buscar montaña tras montaña hasta poder llegar al lugar. Yo me recuerdo que para poder llegar al lugar nosotros no sabíamos de dónde era, no conocíamos. No es como ahora que se va a conocer el lugar, los directores van y ven dónde van a quedar y todo. Allá no, era el primer campamento y nosotros no sabíamos ni a dónde era San Ignacio La Palma, no conocíamos nosotros el lugar del campo Escuela Scout, no lo conocíamos, tanto que empezamos a tocar el silbato, a ver dónde nos contestaban, y entonces va de dale, y eso ya eran las 11 y media de la noche, y nosotros no habíamos llegado al campamento. Esa fue la primera experiencia que su servidor tuvo junto con todos los conquistadores que íbamos. Luego, me recuerdo, ese año estuvo con nosotros el pastor Israel Leighton, con nosotros, que era el departamental de la Unión Centroamericana, que estaba ubicada en Guatemala. Ahí estuvimos y pues nos tomamos una fotografía con él, y luego de eso pues ya nos venimos y todos veníamos contentos porque habíamos alcanzado, de todos los clubes ahí habíamos alcanzado nosotros
el segundo lugar en ese campamento. Bueno, y se llenó de emoción. Una emoción tremenda, tremenda la que se dio en el club, y cuando llegamos nosotros a la iglesia presentamos los trofeos que habíamos ganado, y porque era el primer campamento y el club de Soyapango había ganado el segundo lugar. Tanta emoción. Ya desde ese mismo momento empezamos a trabajar para el campamento del siguiente año. Fue en Colima, ahí ahí por el puente, en el puente de Colima. Ahí hay una hacienda que se llama Hacienda Colima. Ahí acampamos en unos grandes zamates, inmensos zamates, un lugar precioso. Ahora pues fui a conocer el lugar, está totalmente diferente. Pero en esa época habían unos grandes zamates donde nos permitieron acampar allí. Habíamos varios clubes ahí. Y de igual manera, ya eran más clubes, no solamente era de poquito que nos habíamos reunido allá en San Ignacio, pero ahí en Colima ya habían más, y Soyapango ya estaba más preparado que en el año anterior, y elaboramos un campamento ahí en el club donde estábamos en ese entonces. Era nada más el director de jóvenes y los directores pues que estábamos para apoyarle. No había nada de consejos, mientras tanto no había nada, solamente el director era el que se organizaba todo. Y también en ese campamento llegó el pastor Israel Leighton, que todavía era el departamental de la Unión. Me recuerdo dos experiencias muy lindas ahí cuando él entró al campamento de nosotros, ¿verdad? Estoy hablando en ese entonces porque yo era parte bueno, siempre he sido parte del club de Soyapango, ¿verdad? Pero en ese entonces estaba yo trabajando bien metido con ellos ahí, y entonces el pastor Israel Leighton llega y dice: aquí sí se siente olor a campamento. Fue un gozo, una alegría para nosotros. Esa fue una de las experiencias más lindas que yo tuve ahí, y en ese mismo campamento la guía mayor Sofía nos manda a buscar leña porque teníamos que ir, y entonces no estaba tan colonizado como está hoy, era una finca, y nos mandó junto con Edgardo Alas a buscar leña, y con la inexperiencia y como no conocíamos nada de eso, el guía mayor pues en aquel entonces no éramos guías mayores. Allá por el año 78, 79, no éramos guías mayores todavía. Y nos fuimos a cortar leña. En una de esas, él estaba dando, y yo también, yo estaba, no sabía de medidas de seguridad, yo no sabía nada de eso. Yo no sabía que cuando alguien estaba cortando leña, aunque la intuición debería haber sido, pero uno de joven se olvida. Me puse atrás de él mientras él estaba cortando leña. De repente él alzó el machete y me lo ensartó justamente, no sé si es aquí o es aquí, pero la punta del machete me quedó ensartada acá. Y entonces eran cantidad de sangre la que me brotaba. Ese fue el recuerdo del segundo campamento que nosotros tuvimos allá en Colima. Siempre ahí, no sé si Colima es Chalatenango ya, ¿verdad? Y la gran satisfacción que en ese campamento Soyapango se llevó el primer lugar de todos los que habían llegado. Después anunciaron, viene el tercer campamento nacional, y entonces a prepararnos. Y de igual manera, el siguiente campamento ya fuimos investidos nosotros de guías mayores allá en Quesaltepeque. Allí tenemos fotografía donde está la graduación de todos los guías mayores que nos investimos ahí en Quesaltepeque. Entonces ya el departamental de ahí era el pastor Alfredo García Marenco. Él llegó a levantar la obra en lo que era la misión adventista salvadoreña en el área de los jóvenes y en el área de los clubes. Entonces él se le ocurrió y dijo, aquí es necesario que nos organicemos más. Esto va creciendo cada vez, así es que vamos a formar el primer Consejo Nacional de Conquistadores,
Y entonces así lo hizo. El pastor viene y nos eligió, ¿verdad? Para ayudarle a él en el trabajo en todo el país. Cuando el pastor Alfredo García Marenco nos organizó, los clubes empezaron a crecer de tal forma que con la visión del campamento fue algo maravilloso. Quiero decirte que ese campamento fue muy especial para mí. Bueno, vino el siguiente evento y el siguiente evento fue el siguiente campamento que después de Colima, primero fue San Ignacio, después fue Colima y después de Colima fue el campamento de Quesaltepeque. Bien me recuerdo ese campamento. Y ahí nos graduamos, un buen grupo, regularmente casi todos éramos de Soyapango y había una que era de la Iglesia Central de San Salvador que se ha graduado junto con nosotros en un campamento. Ahí estuvo nuestra instructora para ese entonces, porque mi instructora de guías mayores, para poder salir de guías mayores, nosotros estudiamos alrededor de 3, 4 años por ahí, fue la señora Lilian Ford. Estuvimos en las clases con ellas enfrente de la Iglesia Central, donde ahora es APIA, la agencia de publicaciones, enfrente de la Iglesia Central. Allí era la casa de la señora Ford. Entonces ahí íbamos nosotros todos los sábados, era ley estar nosotros ahí, era disciplina americana de la que ella nos ponía a nosotros para poder sacar la clase. Pues ahí en el campamento de Quesaltepeque, ya siendo el pastor Alfredo García Marenco el departamental de jóvenes, nos graduamos de guía mayores. Bueno, empezamos a prepararnos y todo, a llegar a prepararnos para ir a ese campamento, muy lindo por cierto, se hicieron cosas maravillosas. Ahí tuvimos más clubes, los clubes llegaron más y más, porque vieron que el movimiento iba creciendo a tal forma de que ya no eran 20 clubes, ya no eran 15 clubes, sino que eran más clubes. Me recuerdo que llegamos nosotros al campamento, nos dieron nuestro espacio y ahí tengo otra experiencia muy... Yo dije, yo no quiero dormir en tiendas de campaña, yo voy a hacer mi propio refugio y yo voy a hacer ahí, guía mayor, por favor, deme permiso de hacerme. Y me dijeron, está bien, no hay ningún problema, pero tú eres el que vas a vigilar todas las noches aquí. Está bien, no hay ningún problema, pero déjeme hacer mi refugio. Entonces encontré un lugar precioso para poder hacer mi refugio. Era un engramadito bonito que el que había y dije, aquí hago mi refugio. Y entonces, mientras tanto, las tiendas de campaña a un lado, las otras tiendas de campaña al otro lado, y yo me había quedado en medio porque era el que iba a vigilar. Se viene una tormenta de aquellas que ustedes no se imaginan, y ese lugar verdecito que se ve ahí era nada más el cauce de todas las aguas del terreno de allí en Quesaltepeque. Y quiero decirles que ese día me di una mojada de las que ustedes no tienen idea, pero no quité el refugio, allí lo mantuve, ya después ya no llovió, me mantuve seco y gracias a Dios pues mi refugio no se lo llevó la correntada, estaba bien hecho, buenas amarras, cuadrada, la continua, y realmente fue una bonita experiencia la que nosotros tuvimos. Y lo más bonito de eso es que ese año el Club de Soyapango también se llevó el primer lugar. Eso ya hablando del tercer campamento nacional. Luego ya el consejo, el pastor ya lo había formado y dijo, bueno, aquí vamos a trabajar porque queremos levantar clubes. Y hermanos, todo el tiempo que el pastor Alfredo García Marenco estuvo como departamental de jóvenes, desde aquella época hasta esta época, no he fallado en este movimiento, gracias al Señor, y hemos trabajado juntos para Dios y ganando almas para Jesús. El pastor Alfredo García Marenco dijo, bueno, tenemos que levantar clubes aquí locales, dijo, aquí en la